Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Muy buenas noches, le damos la más cordial bienvenida a este su programa Nosotros Conversamos. Deseamos para todas las personas que nos sintonizan también un deseo de que la paz de Dios se encuentre en sus corazones y sea que estén descansando en sus autos o donde quiera que estén, escuchándonos son bienvenidos. Y hoy, como siempre, tenemos un programa pues donde el cual nos hemos preparado con mucha información para todos ustedes y queremos llegar hacia ustedes con todo esto que tenemos para con ustedes en mucha información. Y quiero presentar esta noche primeramente a nuestro hermano Aarón. Bienvenido al programa. Dios le pague, hermano César. La paz del Señor a cada uno de mis hermanos que se encuentran aquí en esta mesa de conversación, y también la paz del Señor a cada uno de mis hermanos que nos escuchan por los diferentes medios sociales, ¿verdad? Como es el internet y como es la radio en este horario. Es un gusto nuevamente, ¿verdad?, estar en este programa para platicar, para conversar, como lo dice nuestro programa, ¿verdad?, sobre un tema que es muy importante, que si bien es cierto, en este tema no nos provee salvación espiritual alguna, pero ciertamente nos ayuda a entender si la doctrina que nosotros tenemos y la doctrina que la Iglesia Católica predica es verdadera o no es verdadera. Y pues es un gusto, ¿verdad?, nuevamente estar platicando con ustedes en este programa, en este momento, en esta noche, y esperamos que tengan paciencia y nos acompañen, ¿verdad?, y escuchen este programa para que formulen si gustan ustedes sus preguntas y el día de mañana nos las puedan hacer saber. Así es, también nos acompaña en esta noche nuestro hermano Francisco. Bienvenido al programa. Primeramente un saludo a todos mis hermanos en esta noche, que Dios sea que les bendiga. Y también a todos nuestros escuchas que nos sintonizan por esta estación. Deseamos también que nuestro Dios sea que les bendiga, que nuestro Dios sea que les dé la oportunidad también a cada uno de ustedes de poder escuchar nuestro programa, ya que nuestro programa es algo que para nosotros es de mucha importancia hacerlo, porque así nosotros vamos a conocer verdaderamente lo que es una doctrina verdadera, y lo que realmente nosotros queremos es que se dé a conocer lo que es verdadero, y así recapacitar de lo que a uno le han enseñado anteriormente y de comprender si verdaderamente lo que uno escuchó está de acuerdo en la Escritura. Es por eso que son estos temas, para que todos aquellos que nos escuchan en esta noche, pues el día de mañana tienen la oportunidad de hablarnos y de llamarnos para poder quizás corroborar algunos temas de los cuales hemos hablado y decir ustedes si en verdad estamos bien o estamos mal. Pero queremos que nos hablen el día de mañana. El día de hoy estaremos tratando de llevar ese tema para ustedes y lo esperamos pues que se sigan sintonizando con nosotros. Así es, bueno, también esta noche quiero presentar a Raquel, que nos acompaña también. Bienvenida. Hermano César, Dios le pague una vez más por esta invitación que me ha hecho, y también yo quiero invitar a la gente que los están escuchando que se queden con nosotros en el tema de hoy, porque va a ser muy importante, y si tienen una pregunta que los llamen al número que tenemos. Así es, pero eso será hasta el día de mañana, en el cual tendremos las líneas, como ustedes saben, para ustedes en vivo desde el día de mañana también al área 714-602-8354. Pero hoy vamos a platicar del tema: ¿estuvo el apóstol Pedro en Roma? ¿O vivió el apóstol Pedro en Roma sus últimos años y estableció en ese tiempo la Iglesia Católica como en esa sede? Y también a partir de su muerte hubo sucesores del mismo apóstol. Que es con nosotros vamos a platicar ese tema tan interesante, aunque para algunas personas pudiera ser de, bueno, ¿y eso en qué me beneficia saberlo a mí o no? ¿Qué me gano yo con saber si estuvo en Roma o no? Bueno, tiene mucho que ver, porque de ahí depende, o es en parte el cimiento de la grande parte de la enseñanza de la Iglesia Católica.
Porque si el apóstol Pedro no estuvo viviendo en Roma, no pudo tampoco establecer la Iglesia Católica como hasta el día de hoy afirman que lo hizo. Tampoco entonces tuvo sucesores en aquella ciudad. Y si no estableció la iglesia en Roma, ni tampoco tuvo sucesores, entonces es una completa mentira la supuesta ininterrumpida sucesión papal. Entonces vamos a platicar de eso en esta noche para que se queden con nosotros. Pero antes de esto queremos mencionar saludos a las personas que ya están conectadas con nosotros. Está una hermana de Torreón que se llama Ivonne Armendáriz. También le queremos mandar saludos. Y también a la hermana Neomí Gutiérrez de Guadalajara. Y también nuestra hermana Lidia Castañeda de España. También queremos mandarle saludos a nuestras compañeras del radio, la hermana Carmen Aguilera, Cecia y Lidia. Así es que no pudieron estar con nosotros, pero les mandamos también un saludo. Y también para Jael Padilla, que nos sintoniza desde Honduras, un saludo también para ella y todas las personas que se están conectando con nosotros, sea localmente aquí en el 900 AM de Radio Cali, o también a través de internet en nuestra página oficial de www.nosotrosconversamos.com. Estamos transmitiendo en vivo para ustedes, donde también podrán ver imágenes de lo que estamos platicando. Y no olviden sintonizarnos o escribirnos a nuestros correos electrónicos, que son radionosotrosconversamos@hotmail.com, y también en nosotrosconversamos@yahoo.com, y a través de nuestras redes sociales en Yahoo o en Facebook también Nosotros Conversamos, o en Twitter @nconversamos. Y también antes de iniciar nuestro programa también nos acaban de mandar un saludo, dice de Nina, saludos desde Guatemala, zona número 5, atentamente Raquel. Entonces vemos que no solamente aquí localmente nos escuchan, sino que a través de estos medios que hoy tecnológicamente nos permiten llegar a través de las fronteras, como es el internet, pues nos da mucho gusto que nos sintonicen en muchas partes de aquí del área del sur de California, del área metropolitana de Los Ángeles, y a través del extranjero en muchas partes del mundo. Y bueno, nos da mucho gusto llegar hacia ustedes y vamos a iniciar con nuestro tema. Decimos si realmente estuvo viviendo el apóstol Pedro o no. Pero quiero mencionar que esto que estamos nosotros diciendo no es una enseñanza que todo el tiempo se ha publicado dentro de la Iglesia Católica. No es así. Hoy sí le hacen creer a las personas que el apóstol Pedro fue el primer sucesor, o es el apóstol, y que de ahí él tuvo sucesores. Pero más adelante oficialmente esto se reconoce y se le llama como el dogma del primado solo a los obispos de Roma. Y en ese dogma se enseña, dogma decimos según la Iglesia Católica es una verdad revelada por Dios, según ellos. Pero decimos, esa enseñanza no es desde tiempos antiguos. Los datos que no son de la época, sino han sido publicados después, y hoy quieren justificar que dicha presencia del apóstol estuvo en aquella ciudad, pero lo cual vamos a comprobar que esto es definitivamente falso. O sea, esto no puede haber sido cierto. Y lo vamos a comprobar primeramente con la escritura, con la palabra de nuestro Dios. En cambio, ellos toman libros y toman escritos de otras personas que escribieron supuestamente que el apóstol Pedro sí estuvo en Roma. Pero sobre la escritura nunca mencionan una parte clara donde sea cierto esto. Al contrario, la escritura misma desmiente esta práctica de que el apóstol Pedro no estuvo en Roma. Pero vamos a ir analizándolo a lo largo de este tiempo. Les invitamos a que tomen su Biblia, porque vamos a leer muchos textos de la palabra de nuestro Dios, y vamos a ir viendo también la cronología para que veamos que realmente no pudo ser cierto que el apóstol Pedro haya estado en Roma. Y volvemos a decir a todas las personas que nos sintonizan, bueno, pero en realidad, ¿qué tiene que ver que él haya estado en Roma o no haya estado en Roma? Pues decimos, tiene que ver mucho. Porque según la tradición católica, ellos enseñan que el apóstol Pedro estuvo viviendo en Roma 25 años, o sea, del año 42 al año 67. Los últimos 25 años de su vida estuvo viviendo en Roma, donde posteriormente estableció la sede papal que hasta el día de hoy pues se considera como lo que es el Vaticano. Pero eso quiere dar a entender que existe desde aquellos tiempos, lo cual sabemos que no es cierto. Pero bueno, eso es lo que enseñan, ¿verdad? Que del año 42 al año 67 el apóstol Pedro estuvo viviendo en Roma.
Hay quien lo defiende con argumentos que no son sólidos, pero son argumentos que ellos tienen. Y de esto vamos a mencionar algunos de los argumentos que ellos toman para afirmar que en realidad es cierto. Pero queremos que quede bien claro que estos 25 años que dicen ellos que son del 42 al 67, ellos dicen que estuvo de continuo en Roma. Y vamos a ver qué decimos nosotros que no es verdad. Pero antes de demostrar que no es cierto, vamos a enseñar lo que ellos mismos mencionan o las bases que ellos nos dan para decir que sí fue cierto. Existen varios libros en los cuales ellos se apoyan para tal cosa. Uno de ellos, quiero mencionarlo, es el de Compendio de Historia Sagrada, escrito por la Iglesia Católica. En la página número 236, el capítulo número 60, que se titula Los apóstoles se dispersan por el mundo, en el párrafo número 339, la parte ya baja de esta página menciona lo siguiente: San Pedro en Roma. En el año 42 de nuestra era, San Pedro trasladó su sede de Antioquía a Roma, que era la capital del mundo antiguo, y desde entonces el centro del mundo cristiano. Enseguida se puso en relación con la importante colonia de judíos instalada en el barrio del Transtíber, y su predicación secundada por la gracia produjo muy prontamente abundantes frutos. Vemos aquí cómo ellos mencionan que en el año 42 el apóstol Pedro cambió su sede de Antioquía a Roma. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacernos, y yo se la hacía a una persona que defiende esta postura, que se llama Cristian, y que de hecho él ha puesto varios videos en YouTube, y que así se llama, estuvo Pedro en Roma, y esta persona que se llama Cristian, o se pone como el nombre de usuario, y que es su verdadero nombre, Cristian, que vive en Perú, él hace un video referente a eso, defendiendo esa postura. Entonces, yo le pregunté algo que hasta ese momento no me ha contestado. ¿Cuándo? En primer lugar, la primero que queremos saber y aclarar aquí es cuándo el apóstol Pablo y Pedro dejaron ser apóstoles para convertirse en algo más. O vamos a hablar pues, netamente del apóstol Pedro. ¿Cuándo el apóstol Pedro dejó de ser apóstol, valga la redundancia? ¿Cuándo el apóstol Pedro dejó de ser apóstol para convertirse en papa? Porque ellos dicen que fue el primer papa, pero para empezar, ¿cuándo sucedió esto? ¿Cuándo dejó de ser apóstol para convertirse en papa? Pero esta pregunta que usted hace, hermano César, también le vamos a agregar ¿cuándo dejó de ser apóstol para convertirse en papa y convertirse en obispo? Todo mundo sabemos que el título, digámoslo así, ¿verdad? Aunque no propiamente es dicho de esa manera, pero el título, la autoridad, la personalidad de apóstol, ¿verdad? Es mucho más grande porque viene de Dios, viene directamente de esa autoridad de Dios hacia ellos que les entrega, es mucho más grande que la de obispo. Digo yo, ¿por qué tendría también entonces que renunciar el apóstol Pablo a ser apóstol para llegar a ser obispo de Roma? Como ellos también lo quieren hacer notar, hermano. Bueno, entonces eso se lo dejamos a ustedes que nos respondan. El día de mañana tendrán la oportunidad o nos pueden escribir. Cristian me decía, es que es muy poquito espacio para contestarle. Bueno, le di nuestros correos electrónicos y para que él nos escriba completamente lo que él quiera. Y todas las personas que nos sintonizan o que nos pueden hacer el favor de contestar, bueno, ¿cuándo dejó de ser el apóstol Pedro apóstol para convertirse en papa? Porque si el apóstol Pedro, dicen ellos, fue el primer papa, no podía ser papa y podría ser apóstol al mismo tiempo. Ellos dicen que es lo mismo, pero si fuera lo mismo, no dirían que fue papa. Hubieran dicho, seguiría siendo el apóstol como era. Pero ¿cuándo dejó de ser el apóstol? Y todavía, como usted lo menciona, y rebajarse, porque el obispado es algo que sale del apóstol. Y además el ser obispo es un deseo que experimenta el hombre. Y el apostolado no es un deseo de hombre, es algo que Dios da, o sea, a quien Él cree. O sea, me quiere decir, recordando el texto del apóstol, donde dice, si alguno desea obispado, bueno, o sea, que cualquiera puede llegar a ser obispo si se lo propone y se esfuerza y lleva una vida que dé testimonio limpio de acuerdo y llena los requisitos. Así es. Pero para ser apóstol, aunque yo quisiera,
No, ¿cómo? Bueno, ¿y si soy bueno? No, es que el apostolado no lo dan los ¿Y hombres. si me porto lo mejor que pueda? No, pues ¿Y si trato de hacer los mejores frutos que yo pueda? mire, hermano, la enseñanza que nosotros tenemos, ¿verdad? La enseñanza cristiana no nos habla de que el apostolado sea algo que se puede adquirir por medio de un deseo de un hombre, por muy santo que éste sea. Recordemos que, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo camina, ¿verdad?, a la orilla de la mar y encuentra a Pedro y a su hermano, ¿verdad?, en ningún momento les pregunta si desean. Están siendo llamados para el apostolado por el mismo Señor Jesucristo, Hijo de Dios Altísimo. Entonces en ese momento el Señor no les pregunta, oigan, ¿ustedes desean ser apóstoles? No, les está dando una bendición que ni ellos mismos comprendían en ese momento, pero estaban siendo llamados al apostolado, a servir. Entonces ningún hombre puede dar eso, lo puede dar Dios, porque en ese momento lo estaba dando Él. Entonces el apóstol Pedro renunció a su dignidad, que nadie podía tener más que él y los que habían sido llamados como él, para ser obispo o para hacer algo todavía, un papa. Invitamos a las personas a que nos llamen el día de mañana o a que nos vayan analizando, bueno, ¿cuándo sucedió esto? ¿Cuándo ha dejado de ser un hombre de Dios para dedicarse a ello? Y todavía no estamos viendo lo del cambio supuesto que hizo Roma. Primero estamos analizando y viendo cuándo dejó de ser apóstol para convertirse en papa. Mira, quisiera dar un punto muy importante también, en el cual hace un momentito lo dijiste, acerca de que las iglesias católicas afirman de que Pedro pues estuvo en Roma. Ellos lo afirman definitivamente porque tanto como ellos dicen, bueno, ustedes dicen los protestantes que Pedro no estuvo en Roma, tienen razón, pero díganme ustedes, ¿dónde dice que Pedro no estuvo en Roma? ¿O dónde pueden ustedes decirnos a nosotros que Pedro no fue a Roma? Hay muchos cómo poder nosotros descifrar, o cómo, bueno, descifrar no, sino corroborar que Pedro, demostrar prácticamente que Pedro no estuvo en el lugar que ellos dicen que es Roma. ¿Por qué dicen que Pedro estuvo en Roma? Por una cierta razón. Porque Pedro, pues, hace una carta en la cual dice estas palabras. Dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. ¿Qué quiere decir con esto? Porque ellos dicen, Apocalipsis dice que es la Gran Babilonia, y la Gran Babilonia es Roma. Bueno, si Pedro está diciendo que está escribiendo desde Babilonia, no es Roma. Bueno, una cosa que ellos están adjudicando que la Babilonia que dice el Apocalipsis, a la que se refiere el ángel en aquella visión que le estaba dando a Juan, no está hablando acerca de la Roma, sino está hablando de algo simbólico, de algo que no, de algo que anteriormente la Gran Babilonia no era Roma, sino la Gran Babilonia era de aquellos hombres donde eran unas personas que eran, de acuerdo a la escritura que nos dice, acerca de lo que practicaban en aquel tiempo. Eso es lo que de esa razón se está tratando en esa visión, porque se habían ellos corrompido con las cosas que hacían los hombres en aquel tiempo pasado. ¿Qué era? Pues lo que a Dios no le gustaba. Acerca de los ídolos, de esa misma razón se está tratando. Ahora, ¿por qué dice Pedro que escribió de esta carta dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, Marcos, mi hijo, os saludan? Bueno, más bien dicho, no, ellos se acomodan donde les conviene y cuando les conviene. Mire, si uno les dice, bueno, si Babilonia, la que se refiere el apóstol en su carta, es Roma, entonces también la gran ramera de que habla del Apocalipsis, también, ahí ya no. Ahí sí ya, cuando se menciona que es la gran prostituta, la gran ramera, y que dice que esa Babilonia no es Roma, aunque dice que está sentada sobre 7 montes como la que realmente está Roma, esa sí, ahí sí ya no es Roma. Pero para querer justificar o buscar una prueba donde no la hay, quieren decir que la Babilonia literal, de la cual sí estaba escribiendo el apóstol Pedro, esa sí es Roma. Pero, ¿de dónde sacan ellos esa idea? Cuando el apóstol Pablo escribió a los romanos, no escribió a Babilonia. Si no hubiera dicho carta a Babilonia o carta a los babilonios. Entonces, ese es un pretexto, porque cuando les conviene, Babilonia sí es Roma.
Pero cuando no les conviene, entonces la gran ramera no es Roma, porque sería como decir que la Iglesia Católica sí es la gran ramera cuando sí lo es. Entonces, donde les conviene, sí se acomodan para decir que Babilonia es Roma. Cuando no, pues no les conviene. En ese punto queremos nosotros pues hacer una conclusión acerca de lo que estamos llevando a cabo en esta noche. Queremos nosotros pues tener una plena confianza en que nuestros datos son verídicos y no son nada más al viento decir no estuvo en Roma, no, sino que nosotros comprobamos bíblicamente, porque la palabra de Dios o el libro de las Sagradas Escrituras fue inspirada por Dios, ¿verdad? Si fue inspirada por Dios, es verdadero. Si no, si como algunas personas tratan de acomodar las cosas a su manera, porque dicen, bueno, si dicen ustedes que él no estuvo en Roma, ¿por qué le está escribiendo de Babilonia? Si la Babilonia que dice en Apocalipsis es de Roma, bueno, entonces quiere decir que sí es la gran ramera de Roma, pero en realidad no está señalando en ese punto, porque aún las cosas nosotros, si vemos la carta que enviara el apóstol San Pablo, saludando a todos aquellos que estaban en aquel lugar que se encontraba, me parece que es en Corintios, donde la carta del Romanos 16. Romanos 16, sí, Romanos 16. Todo el capítulo. Ahora, ahí habla de muchos saludos a todos los hermanos. 27. ¿Por qué no saluda? ¿Por qué no saluda o manda a saludar a Pedro? Si en realidad Pedro estaba en Roma. Si Pedro era el gran sumo pontífice, el gran jefe de todos los apóstoles, ¿por qué no saluda a Pedro si era el mayor de todos? No, y aparte era exactamente. Si era el mayor de todos, ¿por qué él no saluda a Pedro? ¿O por qué no respeta a Pedro? En otras palabras, también hay otra cosa donde él contendió con Pedro, lo reprendió. Si era Pedro el mayor, ¿por qué Pablo está reprendiendo a Pedro por si el Papa es infalible? ¿Por qué le hace esa reprensión? ¿Acaso en esos tiempos le pueden hacer una reprensión al Papa? Pues no. Entonces, ¿por qué en aquel tiempo sí? O sea, ¿en qué ha cambiado estas cosas? Mire, queremos dar bien el dato que usted estaba mencionando. Recordemos que ellos dicen que estuvo del año 42 al 67. Para el año 58, que fue cuando se escribió la carta a los romanos, y en el último capítulo donde da los 27 saludos que escribió al final el apóstol Pablo, estamos viendo de que ya habían pasado muchos años. Ya habían transcurrido más de 15 años en los cuales el apóstol Pedro se suponía que ya tenía que estar viviendo en Roma. Entonces, vámonos a pensar, cuando el apóstol Pablo escribió la carta a Roma, ya se suponía que Pedro ya tenía ahí. Que ya Pedro tenía tiempo ahí. Entonces, no había una manera de justificación en cual se le pudiera olvidar saludarlo. Es más, la carta debería haber sido dirigida a Pedro, no a la iglesia. Y sin embargo, vemos claramente que en todos los saludos que él menciona, que saludos a él, y que las personas lo pueden leer todo el capítulo de Romanos 16, escrito en el año 58, podemos nosotros decir, bueno, ¿dónde estaba el apóstol Pedro? Entonces, y eso nosotros para que nosotros nos demos cuenta. Esto fue en el año 58, y donde ya el apóstol Pablo dice, si él hubiera sido cierto que estaba el apóstol Pedro en Roma, él lo hubiera dicho y mencionado eso. Entonces con eso nos damos cuenta de esto. Pero antes de continuar con esto, queremos ver desde el principio, ¿verdad? Si del año 42 al 67, 25 años en total, estamos viendo que sencillamente en el año 43, un año solamente después de donde se suponía que ya estaba Pedro en Roma, así es, el apóstol Pedro fue encarcelado. Un año después de que se suponía que ya debería estar en Roma. Y fue encarcelado en Jerusalén. ¿Qué acaso fue de Roma a Jerusalén solamente para que lo apresaran? O sea, de estar en Roma, ya tenía un año en Roma supuestamente. ¿Qué acaso entonces
Dice ahí el libro de los Hechos, capítulo número 12, versículo número 5, que el apóstol Pedro fue encarcelado. Pero preguntémonos, si él estaba en Roma, ¿cómo podía ser encarcelado al mismo tiempo en Jerusalén? Y estamos hablando de que para la fecha en que fue encarcelado, estamos hablando de un año después de la fecha que ellos dan. O sea, ellos dicen que partió en el 42, en el 43 es encarcelado. Decimos, ¿viajaría solamente a Jerusalén para que lo encarcelaran? Es para que las personas analicen y piensen que esto es mentira. O sea, si realmente el apóstol hubiera estado en Roma, no podía estar encarcelado al mismo tiempo, porque eso pasó en el año 43 y esto no puede ser cierto. Ahora también, hermano, mire, hay otra cosa que nos ratifica esta situación. Cuando el apóstol Pablo fue apresado y fue enjuiciado en Roma, él habla de que nadie estuvo con él. Y si para ese entonces Pedro estaba como sumo pontífice, según palabras del catolicismo romano, estaba en Roma, me suena bastante imposible que Pedro no hubiese mandado cuando menos a un defensor o a alguien que le diera un aliento, que le diera una esperanza o que lo consolara o algo. Y no habla la escritura acerca de ese tipo de hechos. Es que ¿sabe por qué? Porque lo regañó. ¿Usted cree que después de haberlo regañado iba a querer ayudarlo? Pues no. No, sí, por regaño. Yo pienso que sí, porque pues lo regañó. Imagínese, el apóstol Pablo regaña al apóstol Pedro y usted todavía quiere que lo salude. Y usted todavía quiere que él se preocupe por él. Bueno, hermano, pero es que debemos de entender. Quiero que entendamos que estos si fueran personas comunes, ¿verdad? Esto sucedería, pero debemos entender, querido público, que no estamos hablando de personas comunes, estamos hablando de dos siervos de Dios, que el Señor los encuentra según el deseo del propio corazón de Dios. O sea, estamos hablando de que en ellos existe el amor fraternal en sumo, en lo más exaltado de parte del Espíritu de Dios. Entonces yo no pienso que podría haber este sentimiento, ¿verdad? Que pudiéramos pensar en un momento dado como hombres entre Pablo y Pedro. Hace ratito estaba mencionando algo acerca de lo que habían hecho sobre el encarcelamiento de Pedro. No, si nos acordamos nosotros allí, nos narra nosotros en el Hechos 12, 13 al 7, en el cual Pedro pues se encontraba ahí encarcelado, pero dice que vino un ángel, pues se le apareció a él y lo sacó de aquella cárcel. Y lo que tratan ellos de decirnos con esta razón es, dicen, bueno, en estas cosas Pedro dice, llegó a un lugar en el cual pues se encontraba los hermanos, pues sabemos nosotros la historia acerca de la escritura, estaban orando, haciendo oración por él, dice, y les hizo señas a ellos con las manos para que se callasen. Bueno, nosotros sabemos lo que dicen en la escritura, y les contó cómo el Señor le había sacado de la prisión y señaló, y añadió, comunicándose esto a Santiago de los hermanos, y salió, marchó a otro lugar. Luego dicen ellos, dice, aquí está la tradición. Aquí la tradición testifica que Pedro partió a Roma. Bueno, está bien, yo les aceptaría que Pedro partió a Roma, pero que ellos me digan a mí en qué versículo me pueden ellos corroborar que Pedro partió a Roma. Mire, cuando dice una señal. Si yo le digo que yo quiero creer que me llamo Francisco, hermano, disculpe el ejemplo que yo le pongo, si yo quiero creerme a mí mismo que yo me llamo Francisco, yo bien personalmente me lo puedo creer, pero no puedo querer hacerles entender esto a las personas que me conocen de toda la vida. Si yo me lo quiero creer, es así. La escritura dice que después de que les contó estas cosas, de cómo el ángel del Señor lo había sacado a Pedro de dentro de la cárcel de donde estaba preso, ¿verdad? Dice que se fue a otro lugar. Sí. Pero ciertamente, como usted lo acaba de decir, la escritura no da testimonio que se haya ido a Roma. Si yo quiero creer, porque a mí me conviene, o porque yo lo quiero simplemente creer, que se fue a Roma, bueno, esa es una mera suposición. Y no puedo hacer creer en mi propia creencia personal o en mi propia deducción, mi propia imaginación, que mi creencia sea un hecho verídico. Porque no hay una escritura, no hay un verso, no hay evidencia bíblica que indique verdaderamente Pedro se fue a Roma. No, y si hay evidencia en dónde anduvo Pedro. Mire, ¿en qué lugares se encontraba Pedro? ¿Usted cree que el que está narrando
estos acontecimientos de que el apóstol Pedro salió y les dijo y se fue a otro lugar, en vez de poner otro lugar, ¿no bien podría haber dicho y se fue a Roma Pedro? No, y una cosa, hermano. Mire, vamos a ir ahorita a la parte intermedia. Hay mucha información, pero queremos darle a los escuchas que apunten las direcciones que vamos a mencionar en nuestro corte intermedio, la identificación de nuestro programa, para que vean que y nos visiten y vean que existe una iglesia de Dios, pero no es la iglesia católica, porque su base que ellos toman de iniciar en Roma no es cierto y lo estamos comprobando en este programa. Pero tenemos todavía mucha información, así que quédense con nosotros. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junípero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santa Ana, California, área 714-542-3256. Si continuamos en este subprograma, nosotros conversamos. Estamos muy contentos de llegar hasta sus hogares y de a través de internet también llegar a muchas partes del mundo en nosotrosconversamos.com. Estamos platicando acerca del tema, ¿realmente estuvo el apóstol Pedro viviendo en Roma? ¿Estableció la sede papal en Roma? ¿Dejó de ser apóstol y se convirtió en papa? Todo eso estamos platicando, pero nuestro hermano Francisco nos estaba diciendo un pensamiento acerca, antes de irnos al corte, y queremos continuar con eso. Mire, acerca de lo que el hermano me estaba pues comentando, ¿eh? Yo quisiera pues dar un poquito de énfasis a estas cosas porque es algo que a veces las gentes pues lo creen fácilmente porque se lo dicen, pero debemos nosotros comprobar acerca de todo esto en las escrituras si verdaderamente es cierto lo que nos dicen, porque el decir es fácil, yo les puedo decir que no, pero ¿cómo se los voy a comprobar a ellos? Con hechos y con las escrituras. Yo quisiera hacer énfasis en esto. La Iglesia Católica dice que el Papa es el sucesor de Pedro, ¿verdad? Muy importante para ellos. Y que él, así viene la continuación de ellos, y que Pedro es la cabeza de la Iglesia, que Cristo le dijo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos y tú vas a ser el más grande de todos. Bueno, es cierto que le dijo, a ti te daré la llave del reino de los cielos, tanto como ellos como los otros, porque los dos, todos eran iguales, todos eran apóstoles. Así es. Pero yo quiero leer una parte de la Sagrada Escritura que se encuentran en Hechos, no sé ni si nuestra hermana pudiera encontrar, se encuentra en Hechos 8:14, para que las gentes vean en realidad de todo lo que nosotros estamos hablando en esta noche. ¿Por qué decimos nosotros que, bueno, en realidad nosotros estamos hablando de que Pedro no fue a Roma, pero a ver, vamos a ver este texto que nos dice. Dice en Hechos 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a ella a Pedro y a Juan. Dice en el 15, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que le recibieran el Espíritu Santo. Dios le pague, hermano. Aquí vamos a ver un punto muy importante. La Iglesia Católica dice que Pedro era, pues, lo que ahorita ellos dicen que el Papa es la cabeza de la Iglesia. Aquí tenemos algo muy importante. Si Pedro era la cabeza en aquel tiempo,
¿por qué los demás apóstoles están enviando a Pedro y a Juan? Esta es la razón. ¿Por qué si la Iglesia Católica nos dice a nosotros que el Papa es la cabeza de la Iglesia Católica y es el que ordena y es el que lleva las riendas, ¿por qué aquí nos está diciendo lo contrario? ¿Por qué nos está diciendo que los apóstoles enviaron a Pedro y a Juan? Porque era humilde. Acuérdese que él era humilde y se dejaba mandar por los demás. Tan humilde es que hasta el día de hoy no vemos esa humildad que ellos tienen, porque vemos nosotros, aunque ellos caminan con las manos tan pegadas al cuerpo, que se les ve la humildad, pero como dice la Escritura, que están vestidos de ovejas, pero por eso son lobos rapaces. Hermano, usted mencionaba algo acerca en el versículo que hablaba donde el Señor dice que le da autoridad y toda potestad al apóstol Pedro, ¿verdad? Bueno, pero primeramente el Señor habla de que la roca principal, bueno, y esto no porque la roca signifique Pedro, la principal piedra del ángulo, dice en la Escritura, es Jesucristo mismo. Está hablando que la principal piedra de la iglesia es Jesucristo mismo. Entonces, no podemos poner como fundamento a un apóstol cuando el Señor Jesucristo es el propio fundamento. Entonces, ¿en dónde quedaría? ¿En dónde quedaría el Señor Jesucristo? Ahora, ellos quieren creer, yo le mencionaba hace un rato, cuando alguien quiere creer algo que realmente no dice la Escritura, ellos quieren creer en este versículo donde el Señor le dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ellos quieren creer y quieren entender que ahí está diciendo que Pedro es el que tiene esa autoridad. Y sabemos perfectamente que no, por lo cual entonces no podría ser él el fundamento de la iglesia. Para el catolicismo sí, por la forma en que entienden la Escritura sí, pero no precisamente para el cristiano que conoce la doctrina del Señor, ¿verdad? Y fíjense, lo que trataba yo de decir era esto: si Pedro era el principal en la iglesia, ¿por qué se dejó mandar por los demás? ¿No tendría él que haber mandado a unos? ¿No él era el que siempre se resaltaba dentro de todos? ¿No era él el primero en que tomaba la palabra? ¿No era él el primero que habló en el discurso cuando dijeron aquellos en el Hechos 2:38 de lo que ellos habían hecho al Señor? ¿No era Pedro? Entonces, si ellos creen de esa manera, ¿por qué la Escritura nos dice otras cosas? De las cuales él, obediente, porque sabía que los demás eran igual que él, apóstoles como Pedro, y no nada más Pedro era el que tenía la autoridad sobre todos. Por esa es la misma razón que hablamos nosotros. Pedro no era el principal, ni Pedro estuvo en Roma, porque si no, Pablo también lo hubiera tomado en cuenta cuando envió la carta saludando a todos. ¿Y por qué no saludó a Pedro? Sí, ahora mire, yo también quiero, ¿verdad? Hay un escritor muy conocido, ¿verdad? En todo el mundo, y aparte de escritor, pues tenía algunas otras virtudes, digámoslo así. Este escritor, ¿verdad? Habla acerca de que esta historia, esto de decir que Pedro llegó a Roma y que se estableció ahí la sede de la iglesia y que todo este tipo de situaciones, ¿verdad? Este hombre que empezó a hablar acerca de este tipo de situaciones, empezó a hablar 100 años después. Hermano, empezó a hablar 100 años después, empezó a crear esta historia. Esto lo dice Voltaire, ¿verdad? Habla acerca de que el primer hombre, según la historia, el primer hombre que empezó a hablar, ¿verdad? Que habló del viaje de San Pedro a Roma fue Papias. Papias era un escritor supuestamente muy brillante de aquellos tiempos, ¿verdad? En el tiempo, 100 años ya después, habla de los tiempos oscuros de la Iglesia Católica. Y en ese tiempo existía este hombre, el cual empieza a hablar. Él fue el primero que empezó a hablar y a regar este rumor de que verdaderamente había sido real, que Pedro había ido a Roma y que este hombre era el que, con motivo de esto, dice en una de sus cartas, habla de Babilonia, dice, efectivamente, sí es cierto, Pedro habla de Babilonia, ¿verdad? Y que se atribuye a San Pedro, escrita en aquella época, en la que dice, la iglesia que está en Babilonia
mi mujer y mis hijos, dice, os saludan, ¿verdad? Pero es de ahí, a partir de donde ellos, 100 años después, ¿verdad?, del Señor Jesucristo, empiezan a formar esta historia, hermano. Empiezan a formar esta historia a partir de estas palabras que el apóstol Pedro menciona en su carta. Dice, la iglesia que está en Babilonia, mi mujer y mi hijo Marcos os saludan. De esto ya habíamos hablado en el principio, el hermano César ya lo había convertido. En este caso, ellos sí quieren entender que Roma era Babilonia. Entonces, pero Pedro, cuando les hablan de la gran ramera, aquella que está llena de maldad y de perversidad, entonces ya no lo aceptan. ¿cómo dice el texto, hermano, otra vez? Mire, las palabras dicen, la iglesia que está en Babilonia, mi mujer y mi hijo Marcos os saludan. Hablaba el apóstol Pedro. Ok, ¿Pedro era casado? Pues la escritura lo dice, hermano. Sí, lo dice porque dice que el Señor sanó a su suegra. Ahora, una cosa muy importante. ¿Por qué se han cambiado estas cosas? O sea, ¿por qué el cambio de tantas cosas? ¿Por qué la transformación de tantas cosas? Ellos dicen a su manera, porque ellos tienen que también defenderse. Así como nosotros les decimos lo que es erróneo para ellos tratan de defenderse y decir, están equivocados ustedes. Dice, bueno, Pedro sí era casado, pero despidió a su mujer, dice. ¿Por qué la despidió? Dice, porque él quería servir a Dios con lealtad. Por esa es la misma razón, ninguno de todos los papas es casado. Y aunque nosotros sabemos que sí eran casados antes, pero trataron ellos de justificar otras cosas de una manera. Dice, hasta el día de hoy, los papas deben de ser, pues de una manera, solteros, para que ellos sirvan a Dios con libertad y nada les estorbe. Pues exactamente como usted lo dice, hermano. Ahí vemos la primera incongruencia de lo que Pedro y los apóstoles, los demás apóstoles hablaban, ¿verdad? Él era casado. Está hablando de que él era casado. No, y era casado porque lo dice. Exactamente. ¿De dónde entonces ellos toman esta conversión? Si verdaderamente Pedro le estaba sirviendo íntegramente al Señor siendo casado, ¿cómo ellos de dónde toman que ahora los papas, ¿verdad? No puede entonces ser Pedro el primer papa, porque Pedro era casado, y los papas ciertamente, como usted lo dice, o sea, esto es para que la gente se acomodan a su historia de ellos, porque dicen, no es que Pedro sí era casado, pero despidió a su mujer para servirle a Dios con la mayor libertad. Es por esa misma razón que en estos tiempos todos los papas, dice, deben de ser solteros. Pero ahí vemos nosotros el cambio que ellos hacen, el acomodo, y no pueden, como iglesia católica que es, no pueden ellos tomar otra acción que no sea la de Dios. Mire, ellos se adjudican, dicen, nosotros servimos a Cristo. ¿Por qué? Porque si no dijeran que siguen a Cristo y siguieran otras acciones, la gente no lo seguiría. Por esa misma razón que toman, y nosotros vemos claramente el seguimiento que ellos hacen. Doctrina de Cristo no la tienen. Tienen lo que ellos hacen y lo que ellos practican y lo que ellos quieren hacer, y quieren hacerle creer a la gente que verdaderamente es doctrina de Dios, pero sabemos nosotros que es doctrina de hombres. Ahora mire, yo también quiero darle lectura pues en lo que yo tengo aquí, ¿verdad? En lo que yo estaba preparando, ¿verdad? Acerca de estas cosas, lo que yo le mencionaba, ¿verdad? De que el primer hombre que habló 100 años después, ¿verdad? De que verdaderamente pues habla de que Babilonia quiere decir Roma, como estos hombres lo quieren entender, ¿verdad? Papias, que era uno de los grandes visionarios, ya le decía yo, hermano, de aquellos siglos oscuros, los primeros 100 años, se empeñó en que Babilonia quería decir Roma. Y de este modo, pues entonces parecía natural que Pedro hubiera salido de Antioquía para ir a visitar a sus hermanos de Babilonia. ¿Por qué? Porque ellos quieren hacer entender y que la gente crea que, pues en ese tiempo, los apóstoles le decían Babilonia a Roma. Pero ya vimos que esto no siempre, entonces siempre ha habido judíos en Babilonia. O sea, no pudo ver dejado de ir Pedro a Babilonia realmente, que verdaderamente había judíos para ir a Roma donde no los había todavía. Y Pedro recordemos que Pedro tenía la encomienda del Señor de predicarle, primero dice, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en Babilonia había judíos que pertenecían a la casa de Israel. Pedro fue allá, a Babilonia, y no a Roma. Bueno, si hay un lugar que se llama Babilonia. Y pero ciertamente no allá fue. Allá fue a predicarle a esos. Me hago yo esta pregunta, bueno, el lugar en que se encuentra Roma ahora,
¿Era Babilonia antes? No, de ninguna manera. ¿O era otro lugar? No, de En ninguna otro lugar manera. era el sistema. Ahora, ¿por qué se trata de lo que es Babilonia? ¿Por qué en Apocalipsis dice de que la gran Babilonia? Porque había, nosotros podemos comprender simbólicamente lo que quiere decir la gran Babilonia, la gran ramera, lo que dice la escritura. Pero nosotros sabemos por qué, a qué se refiere el ángel de esa manera. No se está refiriendo al lugar de Roma, porque Roma era un lugar donde se encontraba, es un lugar donde hasta el día de hoy existe Roma, y hay un lugar también existe que se llama Babilonia. Por esa misma razón habla de esta manera, porque en aquel lugar de la gran Babilonia es donde decía el Señor en el tiempo pasado, dice que hablando de Jerusalén haciéndola como una mujer, a semejanza, dice, dice de tu marido. Tú has buscado otros maridos y has fornicado con ellos y has estado con ellos. Pero no quiere decir con esto que habla de un ser humano, sino habla de los dioses, de las cosas que ellos hacían, de las cosas que no le agradaban a ellos, como acerca de los ídolos. Dice, de la gran Babilonia, de la cual eso se refiere a nuestro Dios. Porque si nosotros miramos, ¿de dónde han traído la enseñanza a la Iglesia Católica? No es de aquellos tiempos de la gran Babilonia que existía en aquel tiempo. De eso es, pero no se está tratando del lugar o el lugar que se llama como país de Roma, o como ellos lo quieren hacer vernos a nosotros, que es Roma. Roma es el lugar es Roma, como es México, como es Estados Unidos, así de esa manera, pero lo que se refiere a Dios, a la gran Babilonia, es algo simbólico. Ellos quieren hacer creer que Babilonia es Roma. Bueno, si quieren así de esa manera, entonces tienen que aceptar lo que es el... Por eso le digo que solo cuando les conviene lo hacen. Mire, yo quiero también, hablando de Roma y de los romanos, hay un texto que el apóstol Pablo explica muy claro, demasiado claro, y nos da a entender perfectamente que el apóstol Pedro no estuvo en Roma. Invitamos a las personas a que busquen ese texto, Romanos, precisamente en la carta que el apóstol Pablo habla a los romanos, capítulo número 15, versículo número 20. Si quieres leerlo, Raquel, por favor. Y dice así de esta manera: me esforcé para predicar el evangelio no a donde a Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Sí, así es, hasta ahí. Mira, vamos a leerlo una vez más. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio donde Cristo no hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Y recordemos que esta carta está siendo enviada por el apóstol Pablo a los romanos. Y al decir esto, entonces está ignorando la presencia del apóstol Pedro, lo está haciendo un fantasma, lo está haciendo mentiroso. Porque está diciendo muy claro. O está diciendo que Pedro, hasta menciona la palabra, ¿verdad? Me esforcé. O sea, quiere decir que en pocas palabras está diciendo, yo no prediqué donde el evangelio ya había... Y si ya el apóstol Pedro ya tenía años ahí en Roma, quiere decir que entonces estaba en Roma, pero no predicaba. O entonces se está convirtiendo en mentiroso Pablo. Porque cada quien tenía su ministerio, eran apóstoles los dos, pero ¿a quién fue enviado el apóstol Pedro? ¿A los judíos o a los gentiles? Pues el texto ya lo decimos, dice primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y Roma a qué pertenece? O sea, no pertenece de ninguna manera al pueblo de Israel. Entonces claramente nos da a entender que el que había sido enviado a los judíos era el apóstol Pedro. No tenía nada, aunque eran apóstoles los dos, aunque tenían la misma dignidad y la misma elección y la misma autoridad, no tenía, cada quien tenía su administración y su territorio, por decirlo así. Y el apóstol Pablo lo aclara, yo creo que más claro definitivamente no puede existir. De esta manera me esforcé a no predicar el evangelio donde Cristo ya había sido predicado, anunciado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Quiere decir que si el apóstol Pedro ya tenía predicando mucho tiempo en Roma, llega el apóstol Pablo y también predica, les escribe y también llega a Roma principalmente, ¿quiere decir que era para competir con el apóstol Pedro? O entonces que nos expliquen, por ejemplo, Joel nos escribió o nos llamó hace un momento y nos preguntó que qué quiere decir pontífice. Bueno, un pontífice, la palabra pontífice quiere decir puente, bueno, derivada del latín, que quiere decir puente. Es el nombre que se le dio En otra ocasión vamos a hablar del origen del papado, pero ese título lo toman ellos de los paganos del Pontifex Maximus, que se deriva, que quiere decir el pontífice, el
pontífice máximo o el puente máximo para comunicar a Dios con el hombre. Ese es el nombre que se le da y que el Papa tomó para sí de los paganos, como el puente entre Dios y el hombre. Eso quiere decir pontífice. Pero nuestro tema aplica, decimos, ¿por qué? El apóstol Pablo predicó donde se suponía ya estaba trabajando el apóstol Pablo. Entonces claramente nos está mencionando que él no predicó donde ya el evangelio había sido y eso sí está en la Biblia, no está en los libros de historia, no lo escribió Policarpo, no lo escribió Tertuliano, no lo escribió todos los hombres que mencionan y que dicen, no, es que fulano sí escribió sobre la estadía de Pedro en Roma. No, aquí claramente el apóstol Pablo está diciendo, me esforcé en no predicar el evangelio donde Cristo no hubiese sido nombrado, para no edificar sobre terreno ajeno o fundamento ajeno. Hay otro forma de lo que ellos quieren pues formular con verdad, y bueno, yo sé que es mentira, pero ellos quieren por ley decir que sí, Pedro estuvo en Roma, porque ellos tratan de alimentar ese mito en el cual pues ellos quieren por fuerza decir que Pedro estuvo en Roma. Pues nosotros sabemos que recientemente ellos dijeron pues haber descubierto sus osamentas debajo del altar principal de la Basílica de Roma. Oyes, para que te digan eso y te digan que Pedro estuvo en Roma y que fíjate cómo ellos han tratado de hacer este mito verídico. Dicen ellos que sus osamentas las encontraron en la Basílica de Roma. Qué casualidad que donde ellos hicieron eso, se encontraron esas osamentas de Pedro. Ahora, ¿cómo saben que es de Pedro? ¿Cómo nos pueden nosotros comprobar que esas son osamentas de Pedro? Ellos dicen prácticamente, bueno, vamos nosotros a la historia, a todo lo que es ahorita en estos tiempos, acerca de todo lo que se hace sobre la ciencia, de identificar a una persona hasta por miles de años. Y bueno, ellos dicen que son las de Pedro, pero ¿de quién serán esas osamentas que hicieron? Bueno, ¿y la de Pablo? Esa es la misma razón. Ahora, si Pablo, ¿en dónde, por ejemplo, usted lo dijo, dónde fue encarcelado Pedro? ¿No fue en Jerusalén? En Jerusalén. ¿Y Pablo? Porque Pablo, el apóstol Pablo menciona precisamente en el año 64. Fue la última carta que le escribió a Timoteo desde Roma. Y le dice, solo Lucas está conmigo. No dice otra cosa. Estamos hablando de 3 años antes de la muerte del apóstol Pedro, en el cual él ya llevaba 22 años en Roma supuestamente. Y el apóstol Pablo habla claramente, y queremos leerlo porque el tiempo se nos termina. Invitamos a las personas a que lo busquen, la segunda de Timoteo 4:6, el versículo número 11. Desde el versículo número 6 dice lo siguiente: porque yo ya soy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. El versículo 11 dice lo siguiente: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele conmigo porque me es útil para el evangelio. Y el versículo 16 dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea eso tomado a cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Entonces, ¿dónde estaba el apóstol Pedro? Esa es la pregunta que nos hacemos nosotros. Nosotros como estudiantes de las Escrituras, como buscadores de la verdad, como creyendo a todo lo que se dice en la Escritura, nosotros queremos que todas aquellas personas que están en contra de lo que nosotros decimos, el día de mañana tienen a su favor una hora para contradecirnos, para decirnos a nosotros dónde se encuentra la verdad de ellos. Ahora también yo quiero dar otro dato, hermano. Mire, la primera iglesia que se fundó en Roma fue la de San Juan y no la Basílica de San Pedro. La Basílica de San Pedro ya es moderna. Dice que es todavía la verdadera catedral, la de San Juan. Es indudable entonces, hermano, que la hubieran dedicado, en vez de ponérsela como la catedral de San Juan, tendría que haber sido la catedral de San Pedro si este hubiera sido el primer obispo. Entonces, hermano, esta es la más vil de las mentiras, de las presunciones. Capaz, dice, si esto sería capaz por sí mismo de determinar esta controversia. Y podríamos conjeturar entonces nosotros probablemente, hermano, que agregando las pruebas negativas,
pero convincente. Si Pedro hubiera estado en Roma con Pablo, los hechos de los apóstoles lo hubieran manifestado. Pero en ningún momento en los hechos de los apóstoles se menciona ni de chiste que Pedro y Pablo hubieran estado juntos en Roma, o que Pedro hubiera estado 20 y tantos años viviendo. Esos 25 años, ¿por qué no los hubiera mencionado en ninguna manera los hechos de los apóstoles? Si fue un lapso de tiempo bastante grande. Entonces, querido Radio Escucha, medita en estas cosas y como decía el hermano Francisco, el día de mañana nosotros tenemos una hora, la cual tú puedes utilizar, ¿verdad? Para que nosotros aquí, con la ayuda de Dios y con todo el gusto posible, podamos ayudarte y contestar algunas de tus preguntas, hermano. Así es, pues siempre y cuando se haga con respeto y quieran participar y dialogar con nosotros. Dialogar, no discutir como hay otras personas que pues acostumbran a hacer, que solamente llaman por quitarnos el tiempo, pero todas las demás personas son bienvenidas. ¿Quieren platicar? Aquí estamos. Y esa es la razón de esos programas, de que todo lo que se analiza debe de ser basado en algo. No en que yo digo, no en que nosotros decimos, no. Tienen que ser basados en algo, porque nosotros no estamos diciendo algo que no tenemos bases. Les estamos nosotros dando pues datos, resultados de acerca de lo que es realmente la escritura. Nuestro hermano traía unos datos muy relevantes, como es decir, sobre las bases de la iglesia que ellos tenían en aquel tiempo, acerca de donde se encontraron los osamentas de Pedro, que fue en la principal basílica de Roma. Ahora, nosotros sabemos, fíjate, usted decía de dónde, cuál fue la primera iglesia que se construyó. La primera catedral es la de San Juan. Construyó. Ahora, ¿por qué no la encontraron allá? Porque sí la encontraron en la principal basílica de Roma. Bueno, es que sería incongruente, hermano. Mire, si encuentran los osamentos de Pedro en la catedral de San Juan, pues sería incongruente. Por eso mejor se inventan ellos hacer una basílica después, la famosa Basílica de San Pedro, y suena más lógico encontrar los restos en la Basílica de San Pedro que encontrarlas en la primera catedral que fue la de San Juan. Y por esa misma razón ellos aceptan que lo que dice Apocalipsis se trata de Roma, aceptando que lo que dice Apocalipsis, la Gran Babilonia, es Roma, y que aunque nosotros sabemos que no es cierto, pero ellos lo dicen, ¿por qué? Porque no tienen otros argumentos de dónde echar mano para poder ellos liberar de lo que es la verdad, porque la verdad nunca los va a dejar ellos resaltar acerca de lo que ellos han inventado y que quieren seguir sosteniendo hasta el día de hoy, que ellos son la principal iglesia en el cual Dios se ha manifestado, porque ellos dicen, aquí está la silla del sucesor de Pedro. Imagínese usted 25 años viviendo Pedro en Roma y luego dicen que fue muerto crucificado. ¿Acaso no habría quien lo defendiera? ¿No pudo haber edificado iglesia tan grande en 25 años que alguien le pudo haber ayudado? ¿O cómo fue que lo crucificaron solo, escondido en un lugar, lo crucificaron? O sea, ¿nadie de los discípulos que lo acompañaba estaba con él? Preguntémonos, querido Radio Escucha. Bueno, ya son muchas interrogantes para el público. Y ojalá todas las personas que nos sintonizan las puedan analizar, contestar, buscar ellos mismos la misma respuesta. Pero la principal que yo hice al inicio, yo creo que es la de donde partimos todos. ¿Cuándo dejó de ser apóstol para convertirse en papa? ¿Cuándo? ¿Cuándo menciona la escritura que se fue a Roma? ¿Cuándo ¿Por qué no mencionarlo? O sea, estamos hablando de un hombre de Dios y de todo. Y si se mencionan otros acontecimientos, si el apóstol Pablo menciona 27 saludos, personas que nunca se habían mencionado y que solamente en esa ocasión se mencionan, ¿por qué no mencionar a alguien tan importante? Y más, cuando el Señor Jesucristo le deja toda la autoridad a Pedro. Nos despedimos hasta el día de mañana. En este es su programa. Nosotros conversamos y lo esperamos el día de mañana. Y Dios sea el que los bendiga. Que Dios los bendiga. Nosotros conversamos. No es un programa más. Es un verdadero acto de radiocomunicación humana. El fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros conversamos. Conversaciones inteligentes.